las intenciones también de este taller es compartir lo que la iniciativa privada está haciendo. Como ahorita bien comentaban las personas del Banco Mundial, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Cómo está esta problemática siendo tomada desde la iniciativa privada? Primero que nada, me gustaría empezar un poco reflexionando sobre lo que ya Shilpa ha hecho favor de comentar, que es sobre pues, la relevancia que tiene el tema del cambio climático y el cómo antes nada más veíamos actores independientes, ¿no? Por una mesa se discute el cambio climático, por otra mesa es bien sabido que pues los temas del agua no son nuevos. Creo que hoy la clave del tema del agua está en que hoy ya no es nada más no es un tema aparte, es un tema en el que el cambio climático definitivamente tiene un impacto muy fuerte, como ya lo comentó. Pues tenemos severas sequías, severas tormentas, y esto finalmente nos ha afectado en muchas actividades de la cadena. Me gustaría también un poco ir hacia la historia de cómo llegamos hoy aquí. Pues en un principio, teniendo en cuenta el cambio climático, la mayoría de las medidas estaban pensadas en la mitigación, ¿no? En adelantarnos a eso que pensábamos que iba a llegar en algún momento y pensando en 10, 20 o 30 años adelante. Sin embargo, hoy día, ya con estos contextos de que gracias a los cambios de temperatura o a los cambios de ciertos patrones meteorológicos, pues hoy ya nos tenemos que adaptar a lo que está sucediendo en el campo, a lo que está sucediendo en la ciudad. Entonces, para nosotros finalmente, esta es como la primera llamada de atención para saber que los temas tienen que ser discutidos en conjunto, no nada más tomar como a los dos equipos, sino que simplemente el tema es multifactorial y por ende tiene que ser atendido desde una perspectiva multisectorial. Agradecemos muchísimo y aplaudimos los resultados de este estudio. Agradecemos a por el esfuerzo de McKinsey, de la CONAGUA, del IFC, del Water Resources Group y del World Economic Forum, porque nosotros simplemente lo que nos traen estos estudios es marcar un poco el hacia dónde tenemos que ir y reiterar que las acciones que hoy día nosotros estamos llevando a cabo frente a las problemáticas climáticas y del agua, finalmente aterrizan en un tema que para nosotros es vital, que es la agricultura. Y la agricultura no nada más entendida como una actividad de PepsiCo, sino como una actividad que agrega muchas cosas en el planeta. O sea, cuando hablamos de agricultura hablamos de un tema de seguridad alimentaria, cuando hablamos de agricultura hablamos de un tema de desarrollo, cuando hablamos de agricultura y de agua, pues finalmente hablamos de lo que es básico para que cualquier nación o cualquier país subsista. Entonces, teniendo esto un poco como marco y en el entendido del estudio, lo que yo les quiero compartir son algunas de las iniciativas agrícolas que nosotros, en miras a los problemas que el estudio abarca, hemos ido poniendo en práctica con nuestros productores. Me gustaría empezar con algunos ejemplos, como es el caso de las mejores prácticas agrícolas. ¿Por qué son importantes las mejores prácticas agrícolas? Porque finalmente es la forma en la que nosotros, en conjunto con los productores, podemos trabajar en la mejor forma de tener buenos rendimientos en las cosechas, de hacer un uso eficiente del agua, de poder tener un buen manejo de los residuos, de los fertilizantes y de los agroquímicos. ¿Cómo hacemos esto? En regiones donde hay problemáticas de disponibilidad de agua, que es en la zona norte mayormente, bueno, entre otras, nosotros lo que hacemos es que trabajamos con los productores de la mano para buscar la forma más eficiente de riego. Desde el 2000 hasta el 2010 hemos logrado que el 70% de las cosechas o de los productores migren a sistemas de riego mucho más eficientes, como es el riego presurizado. Otra de las acciones que tenemos es gracias a estas buenas prácticas agrícolas, la Secretaría de Agricultura nos ha dado certificados en nuestros campos de papa. Aquí el agua juega un papel muy importante, porque ya no nada más estamos hablando de agua para el uso eficiente, sino también agua como el acceso al agua para los productores, tener agua potable en el lugar y una serie de otras medidas que también van relacionadas con la producción agrícola. Aunado a las buenas prácticas y retomando el tema de las zonas donde el riego es en función al temporal, nosotros lo que hemos hecho es
en un programa que tenemos en Jalisco, del cual después les voy a presentar un video para que ustedes puedan ver cómo a través de las buenas prácticas podemos tener buenos resultados. Aquí lo que hemos puesto en marcha es un muy buen estudio de las regiones, un buen estudio meteorológico y un buen estudio del tipo de semilla que tenemos que usar para que finalmente podamos tener un uso eficiente en el riego y un rendimiento eficiente para los productores. Este programa lo tenemos con productores de bajos recursos de maíz y hoy día, gracias a ese buen manejo, hemos llevado buenas prácticas de riego y el rendimiento de los cultivos es del 37%. El proyecto lleva ya 3 años. Entre otras de las acciones que tenemos ya muy enfocadas en riego, una es la que ya les comentaba yo del 70% de la migración de riegos de inundado, de rodado como se conocen, a riegos por aspersión. Sabemos que tal vez existen otras tecnologías y que deberíamos de ir moviéndonos para allá, sin embargo, pues también es una forma en la que tenemos que ir poco a poco mudándonos para tener mejores resultados. Y creo que este es un claro ejemplo de cómo a través de esa asistencia técnica y de ese trabajo en conjunto con los productores, hoy día los productores invierten en esos cambios en los cultivos. Entonces, si lo quiero poner en números, teniendo en cuenta que en México nosotros consumimos el 20% de la producción nacional de papa, y si te estoy diciendo que el 70% lo estamos mudando a otros tipos de riego más eficiente, ahí es donde empezamos a ver los beneficios de la derrama económica. Pero esto surge gracias a que entonces trabajamos de la mano con los productores y vamos de la mano con ellos en una relación ganar-ganar. Entonces, finalmente ellos tienen toda esta productividad, nosotros conseguimos los insumos que son vitales para que nosotros podamos seguir operando, pero siempre teniendo en cuenta los retos que nos vienen, que son las sequías, las lluvias, la falta de agua en ciertas regiones. Entre otras de las iniciativas que hemos puesto en marcha también en temas de riego es una tecnología que se llama Centec. Esto lo hicimos en conjunto con un desarrollador de un software que nos dio la licencia para nosotros poder transferir esta tecnología a los productores. Lo que se hace es que con este software y una como probeta, por ponerlo de manera simple, se ponen en la tierra y eso nos va ayudando a medir la eficiencia del agua y la eficiencia en el fertilizante. O sea, aquí tenemos ya 2 factores muy importantes. No se usa ni agua ni de más ni de menos, sino la que se tiene que usar. Y además se usa el fertilizante que se tiene que usar. Con esto, ¿qué ayudamos? Pues también ayudamos a que todo ese fertilizante finalmente afecte a las cuencas, se quede contaminando el suelo, etcétera. Esta tecnología, a la fecha, la tenemos en 1000 hectáreas y nos ha llevado a tener una eficiencia en el agua de un 15% aproximadamente. Y bueno, finalmente yo lo que quisiera es compartirles este video, que quiero que lo tomen como un testimonial de cómo a través de estas iniciativas y estas prácticas puedes combatir el problema y además traer otros beneficios como derrama económica, etcétera. Muchas gracias. Sí, miren, básicamente traté de analizar cuál ha sido el efecto del cambio climático en afluentes mexicanos del río Bravo y un plan contra sequía. La siguiente, por favor. Esto es lo que me preocupa, pues, ¿no? No me dan las cuentas de que si hay un incremento de la temperatura, va a haber una mayor evaporación. Y a mí me queda claro que las lluvias que llenan las presas, las 137 presas del distrito de riego, vienen de la interacción océano-continente. Y entonces se dice que en el norte de México, ahí si ustedes ven en esa gráfica, dicen que van a disminuir los escurrimientos en los ríos. Y eso pues es preocupante para la gerencia de distritos de riego, porque el 67% del agua viene de las presas. Entonces eso sí sería una catástrofe. Y también se dice que va a haber más sequías, ¿no? Y que van a ser más severas. Estos 6 afluentes, la siguiente, es el Conchos, ¿no? El más grande. Luego sigue el Arroyo de las Vacas, el San Diego, el San Rodrigo, el Escondido. No sé si me prestas un apuntador. Nosotros ya lo sabemos de memoria, ¿no? Pero bueno. Este es el Conchos.
Este es el Arroyo de las Vacas, el San Diego, el San Rodrigo, el Escondido, y este es el Salado. Con esos son los que damos agua a Estados Unidos, de acuerdo con el Tratado del 44, la siguiente. Entonces yo lo que trato es ver cuál ha sido el efecto de los escurrimientos en este periodo muy grande, 1900 al 2004. Voy a ver la variabilidad, hacer una clasificación de sequías hidrológicas en base a escurrimiento y cuál ha sido su comportamiento. Y bueno, un plan que trabajamos con el Banco Mundial cuando teníamos el proyecto de modificación integral del riego, en el distrito de riego 05, y cuáles son los resultados. La siguiente, porque se alarma mucho a la gente. Cuando Enrique Escoiro fue el negociador del tratado y dijeron ellos, oye, antes de repartir los derechos, vamos haciendo un estudio hidrológico. La siguiente, y esto es lo que sale, de aquí sale el tercio a Estados Unidos no es una cosa así, de aquí sale, dice, esto es lo que escurre de 1900 al 42. Eso lo hizo la Comisión, 3.300, y por supuesto, los de Chihuahua dicen, oye, pues, ¿por qué tenemos que dar el agua que es de Chihuahua a Estados Unidos? Para ese tratado. Entonces hay que tomar esto. La siguiente. Los negociadores dijeron, oye, les podemos entregar el tercio a Estados Unidos, y esto es lo que hizo el hidrólogo Cravioto. Dijo, miren, esto es los escurrimientos quinquenales. Agarra 1900, 1904, y aquí está el mínimo, con lo cual pues definimos la sequía extraordinaria famosa del tratado, que para mí ahí está definida. La siguiente. Yo le pedí a la técnica los datos del 50 al 2004, con el que se hizo el estudio de disponibilidad, y vean, no es cierto que disminuyan los escurrimientos. Por eso yo pues decía, si había una evidencia, porque una cosa son los modelos, y la realidad es muy compleja. Yo sé que estoy hablando para meterle un modelo. Entonces, no porque un modelo dice, no, esta es la realidad. La siguiente. Bueno, aquí hice lo mismo, hice los sequías, ¿y qué es lo que vemos? Y esta es la sequía que nos entró la crisis con Estados Unidos. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. La siguiente. Sí, hay una mayor variabilidad. El mínimo es mucho menor ahora, el máximo es, y eso pues nos lleva a un coeficiente de variación más alto. Esos datos son los que yo preguntaba, no los modelos, porque los modelos, bueno, pueden decir lo que quieran, ¿no? Esta es la realidad. La siguiente. Aquí está pues la famosa sequía extraordinaria, que eso es muy importante para México, porque nosotros si tenemos sequía extraordinaria, tenemos que demostrárselo a Estados Unidos, porque tenemos 5 años para dar el faltante. Pero eso hay que mostrarlo, y aquí está. Entonces yo clasifiqué en extraordinaria cuando escurre menos de 14.753 hectómetros cúbicos, millones de metros cúbicos, ordinaria y ligera. La siguiente. ¿Qué se ve en este? Que ahora tenemos menos sequías. En este periodo más largo de 55 años, nada más tenemos 18 de acá, pero esto es lo delicado para los distritos de riego, que ahora todas son extremas. Eso es lo que hay que tener en mente. Pues la siguiente. ¿Cuál es el plan de sequía que hicimos ahí en el Conchos? Oye, yo necesito estabilizarle la oferta a los usuarios para que puedan planear, y voy a disminuir la demanda. Yo no sé, nosotros no estamos pensando en los distritos de riego en incrementar la oferta, pero hay que equilibrarla con lo que le llamamos, ahorita vamos a ver a qué le llamamos lo sustentable, pero vamos a incrementar la superficie cosechada, vamos a incrementar la producción, el valor de la producción y la productividad de la tierra del lago. Eso en su momento se pensó que era un mito. La siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Como ahora los extremos son más grandes, yo necesito aumentar mi capacidad de almacenamiento para que en los años buenos yo la pueda guardar para los años malos, digo. Y esto es lo delicado. Los consensos sociales es muy difícil. Yo en la computadora no tengo ningún problema para definir políticas óptimas, pero necesito consensuarlas con los usuarios, y ahora son poderosísimos. Bueno, Orihuela, cómo habla, habla fuerte ahora.
Y luego necesitamos aprobar esas políticas que nos optimicen la operación. Ahorita vamos a ver que ese es el problema, la mala operación de las presas. La siguiente. Bueno, la otra cosa que fue muy difícil y muy pocos lo entendieron, la mayoría de la gente renta la tierra. Esa es la regla. Y no están en el sector. Son mecánicos, son peluqueros. Entonces a esos se les ofreció un apoyo en efectivo para que renuncien y reduzcan concesiones. La otra, por supuesto, la modernización de las redes de distribución de agua y la tecnificación del riego. Y ahorita hubo que modificar los títulos de concesión. La siguiente. Los títulos anteriores decían que la concesión es un promedio y cuando las presas estén llenas hay que hacerle lo que quieran. Y luego cuando no hay, vamos a ver, bueno, pues no hay que, digo, no hay mucho problema cuando no hay. Ahora que dice, oye, ese volumen es el nuevo título, es el máximo que debo tomar, lo platicamos mucho con el licenciado Anaya, y no te va a permitir más agua, porque es ir en contra del siguiente año. La siguiente. Aquí está la política óptima, más o menos son la capacidad de las dos presas, ahí tenemos dos presas, son 3,250, y ahora les digo, oye, por ningún motivo yo te voy a dar más de 1,082. Y el peor de los años, claro, esto es si se me vuelve a presentar la historia de aportaciones mensuales, que bueno, ahí yo no sé cómo viene hacia adelante, pero si se me repite, yo le estoy garantizando que en 60 años le voy a dar el máximo, solo en 2 años le voy a dar el mínimo, y en 14 les voy a dar en esta transición. La siguiente. Aquí están los usuarios ahí. A Camargo no le podemos reducir el agua, ¿no? Es un mundo de agua, 15 millones alcanza para más de 60,000 habitantes. Pero ¿qué hicimos? Al distrito de riego, al gran usuario, le reducimos las concesiones. Y ahora lo tenemos en equilibrio. La siguiente. Esta gráfica me gusta mucho. El 90-91, las presas las teníamos llenas, viene un año extraordinario, derraman y llegamos con 3,252, las dos presas llenas. Pero le sacamos 1,500, 1,700, 1,300, pero entra la sequía, aquí. Y entonces el cuarto año, pues ya no hay nada que hacer, porque se vació las presas. Ahora, a raíz que metimos esta política en 2003-2004, empezamos a recuperar las presas, no porque entre mucho, sino porque le sacamos menos. En operación de presas, el único control que tiene uno es sobre la salida. La entrada hay que portarse bien para que llegue mucha agua, y eso los usuarios. Ahora les estamos ofertando el sustentable, y vean, desde el 2006-2007, el año agrícola empieza el 1 de octubre, no utilizan. ¿Por qué? Porque no requieren más agua que necesitan los cultivos. Y veamos qué es lo que pasa, ¿sí? La siguiente. Hubo que invertir un dineral, se le invirtieron, y gracias a la presión que tuvimos con Estados Unidos, la Comisión Nacional del Agua reacciona muy bien en crisis, era lo único que aceptaba de Estados Unidos, le metimos 1,100, esto equivale más o menos $100 millones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La siguiente. Vean, en el 97-98 extrajimos 1,000 millones o 1,000 hectómetros, y después extrajimos 986. Aumentamos la superficie de 52 a 53, pero la producción en toneladas pasó de 500,000 a 1,128,000. ¿Por qué? Porque los rendimientos se aumentan de 9.6 a 21, porque ahora se está dando en la cantidad de oportunidad que requieren los cultivos. Y el valor de la producción pasa de 812 millones a 1,600. Y los pesos por hectárea se duplican, y estos son los dos parámetros más importantes para nosotros. ¿Cuántos kilos de cosecha estoy produciendo por cada metro cúbico que saco de las fuentes? Paso de medio kilo a 1,100. ¿Y cuántos pesos sin cambiar el patrón de cultivo? Claro, hay un super patrón muy rentable que es nogal, alfalfa, chile, jalapeño, melón y sandía. La siguiente, y con esto concluyo. En este caso, el cambio climático
no ha ocasionado una disminución en los escurrimientos de los 6 afluentes mexicanos, pero sí ha producido una mayor variabilidad de los mismos, ha disminuido el número de sequías y ha incrementado su severidad. La renuncia voluntaria fue voluntario, ¿sí?, a los usuarios de los derechos de río, y la modificación de los títulos, ahora sí, nos permitió equilibrar la demanda con la oferta sustentable. Y la aplicación de la política óptima de extracción de las aguas de las presas hace posible lo que requieren los agricultores, una estabilidad en que le estamos dando una cantidad. Y la modernización y tecnificación del distrito de riego, pues, ocasiona el incremento de la producción, el valor de la producción y la productividad de la tierra de agua, por lo que ahora se está produciendo más con menos agua extraída de las fuentes de abastecimiento. Yo soy un optimista que la solución es que le inviertan a la agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora queremos abrir en este mismo capítulo del taller un espacio para que, así como se compartieron algunas iniciativas y casos muy específicos, como el del doctor Rendón, de metodología para poder ir avanzando, que todos ustedes con su experiencia de los países y organizaciones que representen puedan contribuir a una discusión pues muy proactiva. Entonces, abro el foro para quien quiera compartirnos una iniciativa, alguna idea, sugerencia de lo que ya se está haciendo y está aprobado para poder contribuir a este problema que estamos revisando en este taller. Sí, ¿nos das tu nombre y organización, por favor? Ojalá tuviéramos aguas subterráneas. Es otro mito. Ojalá en los distritos de riego como el Yaqui pudieran bombear agua. Nos urge que bombeen agua. La gente prefiere acabarse el agua de las presas porque es más barata. Y eso, de hecho, una de las propuestas que vamos a trabajar con el Banco Mundial es hacer un uso conjunto de las aguas superficiales con las aguas subterráneas. Me queda claro y sé para dónde va la pregunta. Estoy convencido de que todo lo que hagamos en la modernización y tecnificación disminuye la recarga inducida. Entonces, bueno, la lógica es no sacar más agua de la que nos da la naturaleza. Ese es el mensaje, oye, a ver, la naturaleza nos da un agua y esa es la que debemos sujetarnos. ¿Cómo necesitamos ser más eficientes para que con más agua, menos agua posamos? Y la única es, hay que invertir y sobre todo hay que pues negociar mucho. Ahorita las presas, tanto las llenas, y el mensaje a los usuarios es, oye, viene una próxima sequía, que nada más no sé cuándo, pero que va a llegar porque esa es la historia, y si ahora, ahí está muy claro, vamos a tener mayor variabilidad, debemos ser muy... Yo me queda muy claro ahora por qué. Bueno, la papa responde muy bien al pivote central, eleva rendimiento, disminuye tus problemas fitosanitarios y utiliza menos agua. Entonces, no tenemos, hay que ser muy cuidadosos con los acuíferos, estoy de acuerdo. Sí. A ver, vamos a dar la palabra aquí atrás, por favor, que el señor tiene una pregunta desde la sesión pasada. Bueno, Waldo Ojeda del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Yo tengo algunos comentarios, ¿no? Bueno, lo que presentó ahorita el doctor Rendón es de que pues México es un país con alta variedad climática. Se fijan desde 8,000 a 27,000 millones en la parte de las sistema de presas o en especial de la presa La Boquilla Virgen es de 500 a 1000, ¿no? Y bueno, y la otra cuestión que vio es de que pues con acciones mixtas finalmente se ha podido solucionar este problema en el sentido de cuestiones de infraestructura, pero también opciones de bajo costo como cambiar la parte de los derechos de agua, ¿no? Bueno, y aquí la idea es de que si se fijan, México en los últimos 30 años se han sembrado como cerca de 5 millones y ha sido muy estable, ¿no? A pesar que ha habido mucha variabilidad en los volúmenes, ¿no? Hay casos muy concretos, por ejemplo en Sinaloa, que baja el volumen que tienen en un 25% y sin embargo mantienen la superficie, ¿no?
O sea, lo que voy es de que los agricultores están realizando ya acciones de adaptación de bajo costo autónomas, porque ya están metidos. Y aquí el comentario sería en el estudio, por ejemplo, que nos presentó de McKinsey es, ok, sabemos que la temperatura va a subir, pero también los cultivos bajo este esquema se van a cortar. O sea, su ciclo. O sea, corta su ciclo, eso, y baja los estudios menos que he trabajado, baja su consumo de agua, ¿no? Entonces ahí no sé qué escenario, es una pregunta finalmente, usaron, o sea, en el sentido de que, bueno, los agricultores van a sembrar lo mismo, la misma fecha de siembra, o sea, el esquema del agricultor tonto, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí sería interesante, sobre todo, como en la segunda versión, hacer un examen mucho más completo, en el sentido que, uno, los cultivos anuales, su ciclo se va a reducir. Si se sigue sembrando en la misma fecha de siembra y la misma semilla. A excepción de los cultivos perennes, que sí va a subir su consumo. Pero todos los cultivos anuales, si se sigue siendo igual, van a bajar su ciclo. Y eso implica que su consumo de agua de los cultivos van a bajar. Y estamos hablando como de un 20 al 10% si se sigue usando lo mismo. Entonces, y bajo ese esquema también, la mayoría de las cuestiones que presentaron, pues son cuestiones más bien estructurales, donde son inversiones. A excepción posiblemente de la calendarización de riego, que sí son, vamos a ponerle, de bajo costo. Bueno, esa es la cuestión. Yo creo que sí sería bueno, o sea, sobre todo adicionarle un valor más agregado y más detallado, sobre todo en las zonas de riego, con el conocimiento que ya se tiene. Gracias. Muchas gracias. Aquí el Banco Mundial tiene otro comentario. No, sí, un comentario breve, tratando de hilar la presentación anterior y la del doctor Rendón. Creo que en esta decisión de inversiones y planificación de inversiones a largo plazo, hay que tener en cuenta un aspecto que Rendón señaló muy importante, que es el tema de que las obras hoy, y cada vez más, no solamente en México, sino ocurre en casi todos los países, las deciden los usuarios y los gobiernos locales, y cada vez más fuertemente. Y los gobiernos centrales cada vez tienen la mano más atada para tomar las decisiones. Entonces, en esta etapa segunda o tercera del estudio, yo les sugeriría que vean el problema de la participación y la negociación. Aparentemente, y eso es una pregunta del doctor Rendón, una de las grandes claves del trabajo del Concho fue renegociar los derechos de riego. Cambiaron las concesiones. Eso es súper complejo, súper serio, y quizás una de las grandes claves del cambio. La gente renunció a derechos y habilitó una modernización. Esas son acciones que requieren mucha participación y que van a estar en cualquier plan como el que ustedes plantean en el 2030 para abordar realmente los problemas del agua. Entonces le quería preguntar al doctor Rendón, si a lo mejor nos puede ilustrar un poquito más cuál fue el incentivo, por qué los usuarios accedieron a renunciar a derechos, no sé si se les pagó, se les compensó. ¿Cuál es el incentivo? Porque a partir de esos puntos es que deberíamos incorporar esas acciones en los planes futuros, me parece. Sí, doctor. Sí, básicamente fue en su inicio un punto muy polémico al interior de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Básicamente lo que hicimos, traer el valor de la renta a valor presente. Y se les dijo, oye, ahí fue 2 pesos, yo te doy 2 pesos por el metro cúbico al que tú tienes derecho. Y como era muy atractivo, renunciaban. La ley permite, es un derecho, renunciar voluntariamente. Y entonces, en ese momento, los dimos de baja del padrón de usuarios, los dimos de baja del plano catastral, y se ajustó el título de concesión al nuevo volumen que le quedó. Y la negociación, pues, de que ahora el concesionado fuera el máximo, eso estuvo muy amarrado a las inversiones. Si no hubiera habido esas inversiones, no se hubieran logrado la negociación. Ya, aquí con el apoyo de la señora, les entregamos los nuevos títulos, y a mí me queda claro, pues, que lo que quiere el usuario no es que el agua que sale de la presa o de la fuente, a él le interesa el agua que le pones en la raíz del cultivo.
Si no le afectas eso, él lo acepta. Entonces, como las concesiones están en punto de control, ahí es donde hacemos el ajuste, no en la raíz. En la raíz, de hecho, hay más rendimiento y ahora hay un mayor consumo de la planta, por eso se incrementa la producción. Pero lo que nos interesa a nosotros es extraer menos y que esa agua se quede en la presa para hacer frente a los siguientes años. Sí, hay que ir con los usuarios. El otro problema, pues, que no tenemos credibilidad. Y es muy desconfiada la gente. Bueno, ahí está el ingrediente histórico de que decían que íbamos a entregar el país a Estados Unidos, ¿no? Tenemos que cumplir con el tratado y punto, no hay de otra, ¿no? Entonces, fue muy complejo eso. Ahorita, pues ya, ahora sí, a todo lo pasado, pues se ve muy bien, pero, hijo, las negociaciones son muy complejas. Gracias, doctor, por compartir más detalle. Alguien que nos quiera compartir, como les decíamos, esta discusión pretende que todos ustedes con el conocimiento y experiencia nos puedan compartir tecnologías, ideas, resultados, ejemplos que hayan aplicado en sus países, sus organizaciones. Aquí tenemos a alguien, si nos compartes también tu nombre y la organización que representas, por favor. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Gómez, soy consultor. Me he dedicado a proyectos de modelación, de simulación y captura de carbono a través de cuencas hidrográficas. El modelo que están pretendiendo utilizar puede ser muy útil siempre y cuando tenga buenos valores de entrada, ¿no? Puedes correr muy bien ese trabajo. Un dato que me gustaría más bien algunos datos que me gustaría compartir con ustedes, es para dirigir la política hacia este tipo de sector agrícola y hacia dónde deben ir enfocadas las políticas e incluso el financiamiento. Se dice actualmente que existen 112 millones de habitantes. De estos, el 29% viven en localidades rurales. De estos, se concentran en 6 estados. La mitad de la población rural se concentra en 6 estados. Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Y el 47% de este resto de la población rural se concentra en 11 estados. De toda esta población, 3.8 millones son ejidatarios comuneros. Solo 1.6 millones son privados. De estos, 206,000 son colonos y nacionaleros. 900,000 son indígenas con derechos. Y de estas, solo 1 millón están al frente del campo mexicano. De toda esta población que se dedica a la agricultura, 10.2 millones son indígenas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el riego? Que la superficie destinada a la agricultura en México son 2.832.000 hectáreas aproximadamente, es decir, el 100%. De este 100%, 74.23 son de temporal y solo el 25.7% son de riego. Si las políticas se van a enfocar en riego, entonces solo estaríamos apoyando el 25.7%. Y de esos, quizás solamente un 10% de la población rural o unidades de producción. ¿En qué crees entonces que deberíamos enfocarnos un poquito para acotar los datos? Y creo que vamos a tener de hecho una red para poder compartir el correo electrónico y seguir contribuyendo. Si nos ayudas a platicar un poco de alguna propuesta, es un poco el espacio que queremos hoy abrir en este momento. Sí, hacia allá voy. Me gustaría que las fuerzas se canalizaran también en términos políticos para que la política de subsidios se dirija un poco a la apertura de las unidades de producción que no han recibido subsidios.
del 94 al 2008 se dieron 170,000 millones de pesos tan solo por Procampo y ingreso objetivo. Es decir, que solamente se atendió a 4.3 millones de personas. Y me imagino que en este mismo sentido, el 80% se dirige a estados como Sinaloa, Chihuahua y Chiapas, ¿sí? Que es donde tienen bastante agua, y todos los programas, por ejemplo, Procampo, Ingreso Objetivo, dice el agropecuario, dice el marino, fomento al café, gasolina, etcétera, van al sector casi privado, no están impactando en los colonos, en realmente la gente que produce el campo. Me gustaría compartir esta información con los grupos que están diseñando esta metodología, estas técnicas, y que puedan tener acceso a este tipo de datos para que corran mejor sus modelos. Asimismo, traigo información de FIRCO, que trae las plataformas en sistemas de información geográfica de mantos acuáticos o subacuáticos, y explotados y sobreexplotados, para que a lo mejor pudieran sernos de mayor utilidad en cómo ofertar estos recursos y tener mayor potencialidad hacia el campo. Pues muchas gracias. Bueno, como les decía, vamos a intercambiar tarjetas. Alex nos va a ayudar a recolectarlas, entonces toda esta información es muy valiosa. Sí, en esta mesa, si nos pueden compartir el micrófono. Gracias. Jesús Torres de Conagua. Nada más quería comentar sobre la presentación de McKinsey, bueno, y algunas cosas que aquí se han comentado en el tema de financiamiento. El asunto de la brecha entre oferta y demanda, la verdad es que todas las soluciones que hemos estado viendo se enfocan casi nada más al lado de la oferta. Sí, bueno, digamos que se necesitan inversiones. Por el lado de la demanda también se pueden hacer otras cosas, como llevar a cabo la implementación de mecanismos económicos, de señales, de precios, tarifas, que también induzcan a un mejor comportamiento de la demanda. O sea, esta brecha también se puede hacer más pequeña si si como gobierno establecemos una política pública donde realmente se cobre lo que cuesta el agua, ¿no? Focalizar los subsidios, etcétera. Yo no he escuchado ninguna alusión al hecho de que los agricultores, pues la tarifa que pagan es cero. Entonces, evidentemente, pues ahí la señal de precios es nula. Entonces, digamos que cualquier inversión que hagamos, pues está sujeta a que el comportamiento del usuario no se va a modificar porque no está percibiendo que hay un costo en el cual incurre la sociedad por el hecho de que él esté utilizando tal o cual cantidad de agua. O sea, yo entiendo que el esfuerzo y todo, la verdad está muy interesante los resultados del estudio, pero no se trata nada más de decir necesitamos 2,000 millones de dólares adicionales al año de inversión. O sea, lo que necesitamos también es ver de dónde se va a pagar ese dinero, ¿no? Y una manera de hacerlo, pues ya es empezar a cobrar el agua. O sea, que estas inversiones sean, o sea, la cuestión del costo-beneficio social es muy, es muy complejo y a veces, resulta, pues digamos, nada más para justificar, inversiones que no tienen un retorno específico y que terminamos pagando todos, a través del gasto fiscal o las siguientes generaciones, etcétera, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Jesús. Creo que Paco quiere contestar un poco este tema de la demanda. A ver, nada más una precisión. 80% de la solución está enfocada en medidas de gestión de la demanda. Solamente 20% de la solución está enfocada en medidas de infraestructura para la oferta. Eso nada más como precisión. De hecho, 60% de la solución, en su mayoría, son medidas de gestión de la demanda en el sector agrícola. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo que uno de los alcances de este estudio, una de las limitaciones de este estudio es que desde luego no contempla
el efecto en la demanda de diferentes niveles de precio, ¿no? Eso es un estudio posterior que hay que hacerse y desde luego que es muy relevante, pero nada más la precisión que la mayoría, de hecho, de todas las opciones que se están presentando aquí son medidas de gestión de la demanda. Precisamente el punto que hace la curva de oferta de agua es que hay que perseguir una cantidad de medidas muy relevantes que son las más eficientes desde el punto de vista económico antes que incurrir en grandes inversiones desde el punto de vista de infraestructura. Ok, gracias. Paco, el doctor Rendón quiere complementar. La discusión dure, si queremos en este momento invitar a Marco Antonio de la Conagua que brevemente nos dé sus conclusiones y los siguientes pasos que hay que tomar, y después le vamos a dar la palabra también a Shilpa. Yo creo que ¿qué sigue? Bueno, yo creo que hay que invertir mucho más y hay que invertir de manera mucho más estratégica, para lo cual hay que desarrollar las herramientas y las capacidades para que esto sea posible. Yo creo que hay que invertir de manera mucho más focalizada, ya se ha dicho, en infraestructura, en información, en instituciones. Yo creo que hay que invertir, cuando digo de manera más estratégica, me refiero, por ejemplo, a que hay que invertir mucho más, o sea, de manera mucho más agresiva que lo que hemos hecho anteriormente, en nuestra capacidad de controlar la demanda. ¿Sí? En estas medidas de gestión de demanda que en los estudios se muestran como la mayor área de oportunidad, ¿no?, para poder abatir la brecha. El 80% de las, es el 80%, ¿verdad?, de las medidas que estamos identificando no son de incremento de oferta, ¿sí?, son de control de demanda en los ámbitos agrícola y urbano. Entonces, pero sin embargo eso pues requiere también desplegar un esfuerzo relevante. Hay que invertir en desarrollo de capacidades, porque la gestión integrada de los recursos hídricos sí se plantea como un paradigma importante, pero eso requiere una serie de capacidades en todos los niveles, sobre todo en los niveles locales, de las que carecemos actualmente y que es necesario desarrollar. Hay que invertir también un esfuerzo en desplegar o en asegurarnos que la arquitectura de incentivos nos apoye, ¿no? O sea, necesitamos que los actores relevantes quieran hacer aquello que conviene que se haga, ¿no? Y esta nos lleva al tema que tan socorrido de la gobernanza. Yo veo que en logros relevantes como los que describió el doctor Rendón, pues hay un proceso de negociación, no es un proceso. O sea, el modelo que está detrás de eso no es un modelo digamos, de comando y control, ¿no? No va alguien y los obliga a hacer algo de eso, sino que hay un proceso de negociación, hay un proceso de convencimiento y hay una convicción de parte de los actores de que esta medida es una medida sensata, que es una medida correcta, que es una medida que les conviene a todos, ¿no? Entonces, necesitamos tener la capacidad de que esta gobernanza, digamos, integral y esta gobernanza adaptativa suceda de manera mucho más clara y mucho más sistemática en nuestro país, ¿no? Y necesitamos también, dentro de lo que es el tema de las instituciones, entrar a un terreno muy importante que es el del sistema financiero del agua. No es sostenible que este incremento de las inversiones provenga de la estructura fiscal. Este incremento de las inversiones tiene que provenir en una medida muy importante de los usuarios del agua, ¿sí? Entonces necesitamos descubrir la forma, descubrir prácticas, descubrir sistemas que nos permitan incrementar esta capacidad para que los usuarios del agua inviertan o participen de manera mucho más relevante y por lo tanto este sistema financiero del agua sea mucho más sustentable,
porque podríamos multiplicar la inversión fiscal, pero estaríamos a expensas de que la Cámara de Diputados coincidiera con que estas medidas son importantes. O sea, algunas medidas hay incentivo para los diputados, ¿no? Como decía el ingeniero Luege, aquellas inversiones, destinar recursos a infraestructura que genera capital político, pues ahí hay un incentivo para que se haga, ¿no? Pero destinar recursos a las medidas de control de la demanda, pues eso no se inaugura, ¿no? Y eso no genera un capital político. Entonces, depender de la ¿cómo se llama? Del presupuesto de egresos de la Federación para fortalecer, o sea, depender solo del presupuesto de egresos de la Federación para fortalecer de manera sustentable el sistema financiero del agua, me parece que no es viable, ¿no? Entonces, estas son algunas de las medidas que yo creo que son los pasos que tenemos por los que tenemos que transitar en el futuro. Muchísimas gracias. Yo creo que van muy de la mano con los principios que discutimos al principio, con los principios de esta coalición, los principios ACT. Le pedimos a Shilpa que nos dé las conclusiones. So, let me first start with a comment on the discussion that we've just had, a very rich discussion. And I think it demonstrates so clearly the host of policy issues that are involved in water, and that the whole system of pricing, the whole system of access, the incentives that might or might not exist for behavioral changes in the use of water, in the incentives that might exist for the private sector to play a more active role. Water, it seems to me, that has implications that go into rural, urban sorts of policies, goes into income sorts of policies, income distribution sorts of impact. So I don't think it's easy in water. Frankly, it's not easy in most areas of economic policy, but water seems to be at the center of so many different links and so many different interactions that I think there's no real silver bullet. I think that's one big conclusion that I certainly take away just from this discussion. Let me now talk about what this means, what IFC is doing, and how we are going to take this agenda forward. One thing is very clear, is that we realize that we need to look at water and take it into consideration in everything we do. Water is not a sector that can sit by itself and be dealt with by itself. The use of water transcends all the activities that we do. And so you may be aware of IFC's performance standards. These are a series of environmental and social guidelines, if you will, or policy standards that all our projects must adhere to. We are in the process of revising those performance standards. And one of the things that we are doing is looking at them with a climate change lens, looking at how we need to take climate change into account in these performance standards. And water is very much a part of that motivation as well. The other thing I want to say is that water as a business for IFC, which is, let's not forget, an institution that finances private sector investment. So when we look at water, we look at the opportunity that water presents, but also the risks that water might hold for the kinds of work that we do and for our private sector clients. Let me first talk about the risk side. How will our clients function in a world that has water constraints? How will our clients operate when the use of water by one actor may create issues for the community or for other people in the same watershed? These are business risks that IFC and IFC's clients must take into consideration. But then there is the whole specter of climate change, and with climate change, the varying precipitation and the impact
that climate change is likely to have on water. Now, unfortunately, our information base and the data we have don't allow us to predict with great certainty what will happen at a very micro level in 20 years or 10 years or even 30 years. Most private sector investments or investors don't think 50 years down the road. They think 10 to 15 or 20 years down the road. But you do have companies that are thinking much longer term because they realize that their value and their license to operate does depend on taking those sorts of considerations into account. So one of the things that we are trying to do with our clients, those clients that are interested, is to help them assess climate risk and in particular water risk for their operations in the medium to long term. And what that means is trying to take the climate models that exist at a very macro level, try to bring them down to the level of the project, which is extremely difficult to do, has a great deal of uncertainty, and you can maybe get some orders of magnitude, but you certainly cannot get with certainty an impact. But it's better to have that than to have nothing. This is our view, because at least it allows you to look at trade-offs and it allows you to plan or to incorporate certain climate resiliency into your investments. On the opportunity side, as I mentioned earlier, we really traditionally we have been focused very much on supply, but that is changing. If we look at the work that McKinsey showed us, even with today's pricing environment, there exist opportunities that in a sense pay for themselves. And what we're trying to do is to make our clients aware of such opportunities, or to actively seek those kinds of opportunities where investments will have a positive, will have a payoff, will have a very short payback, and the savings in water use will pay for the investments that are needed to realize those efficiencies. And finally, everything we do is about how to engage the private sector. And in this area, I think work like this is a tool that helps us engage our clients. This kind of work has been done in a number of countries, and it helps us to engage our clients in terms of raising awareness of the issues and of perhaps getting them to look at water and the opportunities that exist for water use efficiency in a different way. And so in terms of now where we go, this is a little bit our agenda going forward. We want to increase our involvement in water, and as I said in my very first opening statement, water and climate change are so linked. Climate change is a strategic pillar of IFC's activities. We have set very ambitious targets for ourselves on what we do in the climate area, and water is very much a part of that. Muchísimas gracias, Shilpa. Bueno, creo que hay conclusiones muy interesantes y muchas coinciden, como para ponerlas todas un poco listadas. La inversión estratégica es clave. Hay que ponerle mucho foco a la demanda. Ahí vemos un problema muy importante y hay que activar soluciones rápido. El tema que Marco Antonio comentaba, la gobernanza, negociar, hablar, educar para que las partes estén involucradas y realmente haya una transformación de fondo. Establecer sistemas financieros del agua. Saber que esto es lento, que va a tardar y que es multifactorial, no va a haber una sola solución. Lo que platicaba Shilpa, que son realmente entender cuáles son los riesgos de la escasez del agua para que los actores también tengan una sensibilidad mayor sobre lo que esto va a implicar y ayudar a medir esos riesgos a todos los sectores. Otro punto muy importante que además creo que se ve claramente en el estudio de McKinsey, que es
encontrar iniciativas que tengan un retorno de inversión rápido, que digamos se autopaguen para que pueda haber acciones inmediatas. Y por último, otra vez el principio de ACT, que es involucrar a los sectores. Shilpa mencionaba el privado, pero pues definitivamente el que sea multisectorial es muy importante. Entonces, les agradecemos muchísimo sus conclusiones y ahora le quiero pedir por favor al licenciado Roberto Anaya que nos acompañe para que cierre este taller. Desde luego, sí está la situación no nada más en México, en el mundo. Hay un estudio, un análisis, doctor Rendón, del Instituto Nacional de Meteorología, de una disminución de lluvia, sobre todo en Balsas, que es el área que me corresponde, por cierto, Manuel Beristain de Conagua, de Puebla. Hay un estudio donde baja prácticamente en 60 años 17 milímetros la lámina de precipitación. Cuidado, digo, y esto no es un asunto de aguas superficiales, sí las toca y tiene un efecto, quizás no en la media de la llenada de las presas, pero no quiero entrar en ese tema que ya se agotó mucho, quiero dejar el tema en acuíferos. De los 653 acuíferos 104 están sobreexplotados y creo que esto, independientemente de la actividad antropogénica, es también un impacto de la disminución de la recarga de los propios mantos acuíferos, por muchas razones, desde luego, y que en esto implica parte muy también importante la disminución de esa precipitación, y hay un estudio técnicamente soportado ahí de los 60 años últimos, de 1940 al 2000, una disminución de una lámina de 17 milímetros en esta zona. Quizás en algunas zonas más, que es la Mixteca, Oaxaqueña y la Poblana, que es donde tienen temperaturas mucho más altas y una precipitación mucho menor todavía. Pero a lo que voy es a lo siguiente. De la misma manera como se negoció los asuntos del agua superficial en el norte del país, doctor, es bien difícil negociar también y reglamentar los acuíferos. Nosotros estamos iniciando en Puebla la reglamentación de uno de los 5 acuíferos y creo que es importante que en el marco de esta visión de la Agenda 2030 se involucre, como decía del Banco Mundial, a los gobiernos de los estados y los municipios, es decir, a los gobiernos locales, que es fundamental para ser facilitadores de la negociación que tengamos que hacer el gobierno federal o las áreas que correspondan con los diversos usuarios. Yo sí creo que se puede dar esa negociación siempre y cuando lleguemos hablándoles con una verdad total y contundente y buscando ganar todos. Y eso es muy difícil en una negociación, por ello a mí me está pasando en Puebla, pero se puede hacer de alguna manera. Y yo sí creo que a cambio de esto va a haber agua para todos y para siempre, quizás haciendo un uso mucho más eficiente de este recurso hídrico. Y yo sí creo que en este sentido, con la inversión, sobre todo para incrementar la eficiencia, desde luego con la intención de disminuir la demanda, puede ser el gran instrumento para las aguas subterráneas. Y si hay forma de detectar también al uso agrícola con las concesiones de aguas subterráneas, doctor. Quizás no a las unidades de riego, pero sí al uso agrícola a través de las concesiones que tiene la propia institución. Creo que son instrumentos directos de cómo poder en algunas zonas del país y de los estados ir a entrar a la negociación concreta en caso concreto de acuíferos totalmente sobreexplotados o bien en riesgo de una sobreexplotación. Muy bien, pues simplemente a nombre de nuestro director general de la Comisión Nacional del Agua, el ingeniero José Luis Loeje Tamargo, yo quisiera agradecer a todos ustedes su participación, por supuesto a todos nuestros compañeros en el panel, al IFC, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, Banco Mundial, a todas las organizaciones que hicieron posible este taller, por supuesto McKinsey, agradecimiento especial por su trabajo, por su estudio, por su análisis, porque ojalá tengamos un largo futuro con ustedes de relación para seguir sacándole jugo y buenos resultados a todo esto.
yo no soy experto en agua, yo soy abogado, pero yo quisiera hacer rápidamente 3 o 4 comentarios, porque a mí me gusta jugar al abogado del diablo y me sale muy bien el papel. Entonces, si me lo permiten, rápidamente, antes de concluir, y primeramente decirles algunas conclusiones a las que yo llevo de todo lo que escuché en este pequeño taller y en los 3 días pasados de actividad. Primeramente, mi conclusión es que el cambio climático es un problema real y global, un problema de todos, es un problema que en mayor o menor medida vamos a tener que sufrir en el futuro, y que pues, lógicamente también todos somos y debemos de ser partes de la solución para estar preparados para cuando impacte verdaderamente no solamente en nuestros países, sino en los países que son nuestros vecinos y a los cuales también tenemos que ayudar, por supuesto. Segundo, el agua no solamente es un recurso natural, es un elemento, principalmente es un elemento de vida. Acuérdense, sin agua pues no hay vida, por lo tanto es obligación de todos cuidarla, respetarla, pues hacer que exista para las futuras generaciones de seres humanos, y no solamente seres humanos, ¿verdad? De seres en este mundo, porque también los animales y las plantas requieren agua para su subsistencia y es nuestra obligación moral y ética. El agua no va a desaparecer nunca de la tierra, por supuesto, pero sí va a desaparecer el estado en el que se encuentra, la pureza de la misma. Nosotros somos muy buenos para contaminar, muy malos para cuidar los recursos naturales y dejarlos como los hemos encontrado, y es obligación ahora sí del ser humano mantenerla utilizable para las futuras generaciones. Otra conclusión que yo tengo aquí es, debemos de crear una verdadera cultura de respeto y cuidado al agua. Eso nos explica muy bien, sobre todo a los mexicanos, porque no la tenemos, seguimos pensando que el agua es eterna y que como llego a mi casa y le abro la llave y sigue saliendo agua, pues siempre va a estar así, ¿no? Y como no me pega mucho en el bolsillo porque me cobran muy poco de agua y está subsidiada, siempre voy a tener agua. Realmente este taller y lo que salga de él tiene que ir a impactar las conciencias de todos en el sentido de darnos cuenta de que el agua no siempre va a estar ahí y que de eso depende la subsistencia del ser humano en esta tierra, de tener agua. Ya andamos buscando agua en otros mundos, ¿verdad? Porque ya estamos pensando que el agua de aquí, pues ya no nos vamos a acabar, y por eso andamos mandando sondas a Marte y a todos lados, a ver dónde encontramos más agua para luego hacer un acueducto desde allá. Muy bien. Y una última cosa nada más que yo quería mencionar respecto a México. A mí me llama mucho la atención, en México el uso agrícola representa casi el 70%, en el estudio por ahí que presentaron, decía el 80% del volumen consumido de agua en México es uso agrícola. Sí, muy bien, somos un país, recuerden ustedes, estamos celebrando nuestro centenario de la revolución, somos un país, debido a eso, eminentemente agrícola, entre comillas, y bueno, somos orgullosos de la agricultura en nuestro país. Sin embargo, somos malos agricultores, no hemos aprendido a producir realmente bien. Y bueno, pues no me preocupa a mí tanto el agua que requerimos para consumo humano, porque solo es el 15% del volumen el que consumimos al año de público urbano. Entonces, la conclusión lógica sería, bueno, pues vamos a eficientar el campo para tener más agua para el consumo humano, ¿verdad? Entonces, una conclusión en nuestro México sería esa, y por eso me gustó mucho la presentación del doctor Rendón. Y finalmente, quisiera también comentarles que se requieren políticas públicas de Estado que garanticen el derecho al agua de todo ser viviente, ¿no? Y yo una conclusión muy de abogado, si me lo permiten, y sobre todo muy sesgada, porque yo soy el subdirector general de Administración del Agua y pues sí me duele decirlo, la Comisión Nacional del Agua, y ojalá en sus países no les suceda lo que nos está pasando acá desde hace algunos años, se ha convertido en constructora de infraestructura hídrica. Y sí, eso estuvo muy bien hace muchos años, porque la requeríamos y porque necesitamos grandes presas y demás, pero ahora seguimos construyendo mucho, y el problema es que le metimos muy poco a la administración del agua. Y yo les voy a decir una cosa,
Un día de estos, Dios no lo quiera, el destino nos va a alcanzar y vamos a tener enormes y preciosas obras de infraestructura con túneles emisores oriente y plantas tratadoras de aguas residuales muy grandes y muy costosas, pero no vamos a tener agua con qué llenarlas, no vamos a tener agua con qué contener y con qué darle de comer a nuestros hijos. Bueno, con eso yo concluiría. Les agradezco a todos ustedes, muchas gracias a los panelistas, gracias Mónica, y les esperamos en el brindis a las 7:30. Gracias.